El día de hoy se da inicio a una serie de mensajes en el Evangelio de Juan. Desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, en la Iglesia El Camino de la Fe, el pastor Natividad Ramos presenta el mensaje de la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 8, de los versos 21 al 25. Y el tema de esta prédica es las deficiencias de la gente de Jerusalén. Queda con ustedes nuestro hermano. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Juan capítulo 8. Voy a hacerles una aclaración. En realidad, estos mensajes que voy a presentar, que es un grupito de mensajes, un grupo de mensajes, que están en el capítulo 8, 9 y 10 de Juan, pero que en realidad nacen en el capítulo 6, cuando el Señor Jesús hizo la multiplicación de los panes y los peces. Entonces, todo ese capítulo 6, ese capítulo 7, y de ahí para allá todos los capítulos tienen una misma tendencia. Por lo tanto, pero yo voy a predicar varios mensajes sobre el capítulo 8. Y lo he titulado Las deficiencias de la gente de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Hubo una queja del Señor por la hostilidad de la gente de Jerusalén y por su incredulidad proverbial. Entonces, por eso le he titulado estos mensajes Las deficiencias de la gente de Jerusalén. Y dice el versículo 21 en adelante, al 25. Y díjoles otra vez Jesús: yo me voy y me buscaréis, mas en vuestros pecados moriréis. Qué escándalo se hizo por haberles llamado pecadores, Dijeron que no. Y se centra el conflicto en la declaración que Jesús les ha dicho: ustedes son pecadores, y si no creen en mí, en sus pecados habrán de morir. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: se ha de matar a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. O sea, se va a suicidar. Y decíales: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es que el resultado de lo que pase con nosotros y con usted es
el cuidado que se tiene con oír la palabra. Desde que se cita la palabra, se debe tener una atención que los pedagogos le llaman secundaria pasiva. Cuando usted está absorto, escuchándola con toda atención, la palabra hace milagros en el alma. Y decíanle, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, al que al principio también os he dicho. ¿Lo leyeron conmigo? Terminaron diciéndole, ¿tú quién eres? Jesús les dijo, ya se los dije desde el principio. ¿Por qué tendría que estárselos diciendo de nuevo? Había un estado anímico del Señor Jesús de disgusto, bastante disgusto. Padre eterno, esta mañana voy a presentar tu palabra. Te ruego, Señor, que lo que diga tenga sentido, razón de ser, para que nuestros corazones sean edificados en esta fe preciosa y tu palabra entre a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, a nuestro hombre interior y produzca fruto. Te ruego que me apoyes con tu Espíritu Santo para trazar bien y con verdad la palabra, por Cristo Jesús. Amén. Bueno, ustedes saben que ya hemos terminado Santiago y nos vamos a tomar un respiro. Yo les he dicho otras veces que a mí me pasa algo cuando he estado enseñando sobre diversas cartas, principalmente las cartas de Pablo, las cartas de Pedro y de Juan, que son extraordinarias, son de una enorme riqueza, pero a cierta altura de estar hablando así, tengo hambre de hablar del Señor. Y entonces hasta interrumpo la serie de mensajes para decir, déjenme tomar un poquito de aire fresco y remitirme a mi Señor Salvador para volverme a regocijar. Y entonces estos mensajes son precisamente donde Jesús es el actor principal. Pero no son mensajes ni charlas donde usted note la ternura, sino son charlas de violencia verbal. La gente de Jerusalén había endurecido su corazón y el Señor había endurecido su lenguaje. Y por cierto, el Señor Jesús dijo, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos, que eran los maestros, los enseñadores. Fíjese qué curioso, siempre las desviaciones y los errores en la Escritura se acusa a los maestros, porque la gente les confía, es que ese sí sabe, y entonces se confían en sus opiniones. Yo siempre he dicho, no hay duda que hay muchos hombres muy capaces de hacer un desglose de la fe, pero ellos no son la Biblia. Y yo siempre entonces me remito a qué dice la Biblia, a qué dice la Escritura, porque esa es la que norma nuestros criterios. Y los escribas y los fariseos eran los enseñadores oficiales, y el pueblo iba con ellos para ser orientados en cosas de la fe. El mensaje del reino está intenso por parte de Juan el Bautista. El mismo Señor ha estado predicando, promovieron el reino. Sin embargo, y lo debo decir así, el reino fracasó en los términos de que la gente no lo recibió.
Incluso a Juan lo ejecutaron. Pero hubo un trasfondo. ¿Por qué el pueblo llegó a ese rechazo? El Señor Jesús culpó a los escribas y los fariseos. Ahora, no descalificó el Señor Jesús a esos enseñadores. No, eran calificados. Por eso se ha dicho que Jesús era fariseo, porque nunca estuvo en contra de la doctrina de los fariseos, pues porque estaba bien enseñada. No descalificó a los fariseos como maestros y le dijo a la gente: todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagan lo que ellos hacen. No, si lo que enseñan está muy bien, el cómo viven está muy mal. Pero no descalificó y tiró al bote de la basura todo. Y estos, abusando de su posición como maestros, hicieron que el pueblo perdiera el interés por ese reino anunciado. Mire, hermano, lo debo decir, ¿por qué cree usted que siempre he tenido tanta reticencia y observo con lupa a los conferencistas y a los dichosos maestros de los enseñadores? Perdieron el interés a causa del los consejeros esos. Y buscaron desacreditar a ese reino y al rey. Y mire lo que dijo Jesús, que es muy mal interpretado, por cierto. Es que hay un pasaje que dice que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Y normalmente le da una interpretación de manera general. Los he leído a muchos. Y dicen, no, es que el reino de los cielos se hace el difícil, pero los audaces en la fe, esos son los que lo conquistan. No está diciendo Juan eso. Jesús no está diciendo eso. Está diciendo, desde los días de Juan al reino se le hace violencia. Desde los días de Juan el reino ha sufrido ataques en referencia a lo que habían hecho los escribas y los fariseos. A grado que ese trabajo perverso los hizo acreedores del reproche del Señor Jesús, que les dijo a los que estaban entrando, no los dejaron entrar. Es decir, ya había gente decidida, convencida. Recibimos ese reino, entramos en ese reino. Y ya, dice, estaban entrando y los fariseos los jalaron y no los dejaron entrar. Pues a esos catedráticos de la fe judía, fíjese, a esos catedráticos el Señor Jesús los exhibió como ignorantes. No, eran capaces, eran hábiles en la cátedra, pero eran ignorantes de fondo. Por eso se dice que las cosas son de forma y fondo. Ignorantes sobre el Hijo de Dios. Ellos decían que conocían mucho de Dios el Padre, pero Jesús les aclaró que no se podía conocer mucho del Padre y no conocer nada del Hijo. Porque esta es una idea común, ¿eh? No, bueno, yo creo mire, cuando alguien empieza a decir mi Padre Dios, el Padre Dios, me fastidian, me caen mal. Porque como si nomás conocieran al Padre, dijo Jesús, si me conocieran a mi Padre, me conocerían a mí también. Alabado sea Dios. Porque la fe en el Padre y el Hijo van juntas. Y entonces, con estas palabras, el Señor establece que la ignorancia sobre el Hijo es ignorancia sobre el Padre. Usted no puede saber demasiado de Dios y no saber nada del enviado de Dios. ¿Tiene sentido?
Y esto que acabo de decir no es resultado de mi interpretación o de algunos exégetas, sino fue un dicho del mismo Señor Jesús en el capítulo 8, verso 19 de este evangelio. Les dijo: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Pues si a mí me conocieseis, a mi Padre también conoceríais. Establece que la ignorancia del Hijo es ignorancia sobre el Padre. O sea, está pisando un terreno. Ustedes son ignorantes. Pero luego, ese asunto de la ignorancia, el Señor Jesús lo escala a que la ignorancia sobre la persona de Cristo era igual a estar en tinieblas. El que no conoce al Hijo está en tinieblas. Alabado sea Dios. Y yo digo, dura declaración es esta, para que usted escuche las conversaciones que el Señor Jesús tuvo ya muy cerca de su ejecución, y que en realidad eran declaraciones que sacudían políticamente al liderazgo, para que no lo interprete los dichos de Jesús nada más en el sentido espiritual. No. Había consecuencias políticas. Imagínense, agrega a esos que estaban en tinieblas una declaración más que solo podía ser hecha por quien fuera Dios mismo, el gran yo soy, que era una declaración exclusiva para referirse al Altísimo. Nadie podía usar el yo soy. Y Jesús delante de ellos dijo: yo soy la luz del mundo. Alabado sea Dios. Yo soy la luz del mundo. Y lo digo porque yo lo he señalado aquí, que algunos atrevidos han dicho que la Escritura, que el Nuevo Testamento nunca afirmó Jesús ser Dios. ¿Y qué cree que está haciendo? Y le puedo citar cientos de cosas donde evidentemente se reconoce como Dios. Yo soy la luz del mundo. Pero mire esta declaración categórica, un terremoto. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la lumbre de la vida. Razonemos eso. Al decir que Él era la luz del mundo, agrega otra declaración bellísima: el que me sigue no andará en tinieblas. Esa declaración, el que me sigue, y él entonces implica que el que no me sigue sí está en tinieblas, ¿o no? Es una declaración implicativa que cimbró al liderazgo. ¿Por qué? ¿Acaso eran seguidores de Cristo los expertos de la ley? ¿Los escribas? ¿Los fariseos? ¿Los ancianos del Sanedrín? ¿Los príncipes, incluido el sumo pontífice, eran seguidores de Cristo? ¿Qué les está diciendo el Señor Jesús al liderazgo judío? Ustedes son ignorantes y están en tinieblas. Eso era muy implicativo. Los está calificando de ignorantes que caminan en tinieblas, que no tenían entonces derecho de decirse líderes del pueblo. Por eso digo, eran implicaciones no nomás espirituales, eran políticas también, durísimas. Y descalifica su liderazgo y hace prevalecer el principio establecido en el Evangelio de Juan capítulo 6. Cuando Jesús les dijo: me siguen, no por las cosas eternas, sino por el pan, y hasta se hartaron.
mas hay otra comida que da vida eterna. Y los judíos se alertaron, dijeron, una comida que da vida eterna. Qué interesante, nadie nos ha dicho eso. Pero pensaron como cualquier judío, que para ganarse esa comida, algo se tenía que hacer, alguna obra había que hacer, porque era la ley de los méritos. Y le dicen que es lo que hay que hacer para obrar la obra de Dios. Y Jesús categórico dijo que crean en el que Él ha enviado. La obra de Dios está en que crean en mí. Y a partir de ahí establece el principio de la fe personal en Cristo Jesús. Capítulo 6. Nomás para referencia. Y entonces Jesús en Jerusalén hace valer que para tener vida eterna era necesario creer en su persona. Porque cualquiera que no vea al Señor Jesús como el único que da esa vida eterna es un ignorante en relación a Cristo y vive en tinieblas. Por eso, qué apropiado fue que les dijera: yo soy la luz del mundo. Están en tinieblas, vengan conmigo para que caminen en la luz. Alabado sea Dios. Vamos haciendo la introducción de varios mensajes. Pero a los judíos de Jerusalén, porque eran los conflictivos, los judíos de Jerusalén, esas palabras les parecieron no solo hostiles, sino sacrílegas, atrevido. Pues al decir que Él era la luz del mundo, entendieron que estaba afirmando que Él era Dios. Y a esas alturas de los encuentros con Jesús, el liderazgo ya no ocultaba que quería matarlo. Y Jesús tampoco ocultó que Él era Dios. Alabado sea Dios. Cristo Jesús es Dios eterno. Abiertamente ha implicado ser igual a Dios. Y voy a repetir lo que alguien dijo de los predicadores antiguos, que cómo me fascina leerlos. Me dejan con la boca abierta. Las tesis de ellos, la forma de decirlo, la belleza de su manera, no lo que dice, sino el cómo lo dice. Y voy a repetir lo que alguien dijo, que si Jesús no era lo que decía ser, merecía ser castigado por blasfemia, o por lo menos que debieran tenerlo como digno de la misma compasión que se le tiene a un hombre que ha perdido la razón. ¿Van conmigo, hermanos? Por lo menos castigarlo por blasfemo o considerarlo uno que ha perdido la razón. Porque nadie en plenitud de facultades mentales o que fuera un arrogante consumado se atrevería a hacer esas declaraciones. A menos, qué precioso es, a menos que Jesús fuera lo que decía que era. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Jesús es la luz del mundo y es Dios eterno. Y si así era, dice el nivel de discusión que había. La gente de Jerusalén era más sofisticada que la de las rancherías, por supuesto. Eso siempre sucede. Eran sofisticados. Decían los antiguos, los judíos hilan fino. Saben cómo hacer trampas. Y si así era, entonces aquella gente se estaba enfrentando a Dios mismo. O sea, vamos a valorar eso. Si Jesús era Dios, la gente de Jerusalén se estaba enfrentando a Dios mismo.
Y esos líderes padecían locura religiosa. Pero ahora vea esto, porque va a ir escalando. Ante ese rechazo a su persona, el Señor abre un nuevo discurso. Escala el conflicto. Porque siempre he dicho, Jesús quería pleito. Amén. Quería pelea. Porque no quería ir al trono, quería ir a la cruz del Calvario. Y yo le digo, gracias Señor Jesús por haber hecho eso. Alabado su nombre. Magnífico. Excelentísimo. Hijo de Dios. Y escaló el conflicto. Y ahora les va a decir a esos incrédulos las consecuencias que van a sufrir por no creer en Él. Y les dice, pronto ya no estaré con vosotros. Y luego les hace una aterradora advertencia, que es donde estalla el conflicto, la indignación de los hijos de Abraham. En vuestros pecados moriréis. Santo Dios. No. Decirles pecadores a los hijos de Abraham, aquello era sacrílego. Si ahorita decirle a alguien que es pecador es molesto, es porque antes no lo demandan con derechos humanos. En vuestros pecados moriréis. Y si antes era cierto, hoy también es cierto. ¿Ustedes qué dicen? Y si antes era necesario el perdón de Dios, hoy sigue siendo necesario el perdón de Dios. Para escapar de eso, el Señor Jesús se ha atrevido a tocar el tema de pecado. Se ha atrevido a decirles, ustedes son pecadores. Significando que hicieran lo que hicieran los hijos de Abraham, sus pecados irían siempre con ellos. Que los pecados los seguirían hasta la tumba y más allá a la eternidad. Que no había más que una manera de que los pecados ya no los alcanzaran, y era que le creyeran en Él y les diera perdón de pecados. Alabado sea Dios. Que sin Él jamás podrían deshacerse de sus pecados. Fíjense la importancia que adquiere creer en Cristo Jesús como Salvador y darle importancia a Cristo. Porque sea quien sea, si no recibe a Cristo de esa manera, nunca podrá separarse de sus pecados, ni aquí ni en la eternidad. Y yo les voy a decir, voy a salirme tantito de la idea. En una de estas clases que doy en teología, dijimos nosotros que el Señor Jesús, la Biblia establece que el castigo para los pecadores es eterno. Y yo decía, santo Dios, ¿y en qué forma Dios mide o calcula el tiempo de castigo? Porque tiene que haber una regla para calificar el castigo. Nuestras leyes tienen esa forma para calificar cuánto le toca de castigo a una persona. Resultados matemáticos. ¿En qué se basó Dios? ¿En qué se basó? Se basó en su infinitud. ¿Qué significa? Que Dios es inalcanzable, es infinito. Y la palabra más cercana a infinito es lo eterno, pero lo eterno no es infinito. Porque si alguien cumpliera una sentencia que alcanzara al infinito, entonces estaría siendo igual que Dios. Pero Dios es inalcanzable. Alabado sea Dios. Imagínense lo que significa nunca dejar de ser castigado eternamente.
Quiere decir que entonces hay una razón muy vigorosa para la exigencia del Señor que arreglen el problema de sus pecados. Y les dice, un poco de tiempo estaré con vosotros. Y agrega la razón por la cual es un poquito de tiempo. Porque voy a ir al que me envió. Pero oyen sin oír. Entra aquí, sale acá, y no se enteraron de nada. Y alegaban lo que ni siquiera Jesús había dicho. Y una vez más, esa declaración la acompaña con otra advertencia. Ustedes no pueden venir a donde yo voy. Yo voy con mi Padre. Ustedes no pueden ir allí. ¿Por qué no, hermanos? Porque habrán de morir en sus pecados. Y quien muere en pecado no tiene manera de ir a donde está el Señor, por más que lo intente y quiera. Y si los incrédulos de aquel tiempo morían en sus pecados y no podían ir a donde Él estaba, tampoco los incrédulos de hoy podrán ir a donde el Señor Jesús está. Amén. Alabado sea Dios. Gloria a su nombre. Y una advertencia más, digo, por eso note usted la forma de advertir. Me buscaréis y no me hallaréis. Por eso, como Él no puede ser burlado, es bueno que los hombres midan las consecuencias de sus palabras. Porque a veces nuestra boca dice barbaridades. Jesús, Dios dice, pensabas que yo era como tú. Te traeré a juicio. Nadie puede menospreciar el problema del pecado. Pues por eso vino Jesús. Es la razón por la que el Padre nos lo envió. Porque no son cosas negociables. No se pagan con dinero, con ofrendar, con méritos. Solo la sangre de Jesucristo limpia nuestro pecado. Solo creyendo que Él murió para perdón nuestro y confesándolo, invocándolo, es lo único que hace que todo cambie. Alabado sea Dios. No le hace que usted sea hijo del predicador. Decían los viejos predicadores, Dios no tiene nietos, nomás tiene puros hijos. Y si usted no ha sido hecho hijo de Dios, aunque sea hijo del predicador más elocuente que haya existido, no lo dejan entrar. Alabado sea Dios, porque Dios no puede ser burlado. Donde yo voy, vosotros no podéis ir. Por eso estoy diciendo que este mensaje es de choque. Aunque usted quiere ir a donde Jesús está, no podrá. ¿Ustedes tienen certeza de que pueden ir a donde Él está? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque hemos creído en el enviado de Dios, en Cristo Jesús, y creemos en que pagó en la cruz del Calvario el precio de nuestro pecado. Alabado sea Dios. El lenguaje del Señor Jesús ha sido tajante y directo. Porque buscaba sacudir sus almas crónicas, endurecidas, porque quería sacar de ellos, aunque fuera un poquito de fe. Poquito. No logró el Señor Jesús ni la más mínima convicción. Por eso cuando alguien dice, si el Señor hiciera esto conmigo, entonces yo, no es cierto. Yo lo dije en un testimonio. Me fascinó un hombre que llegó y le dijo, Señor, no vengo contigo porque esté en la pobreza. Tengo riqueza, no estoy enfermo,
en todo me va bien. Vengo contigo porque mi alma te necesita. Alabado sea Dios. Y los de Jerusalén hicieron gala de insensibilidad. En la eternidad se tienen que estar acordando de una oportunidad eterna que se perdió. Que no sea el caso de nadie aquí. No mostraron ninguna emoción espiritual, porque él no hablaba de suicidarse. Él hablaba de volver al Padre. Ellos divagaban en errores de apreciación. Según el verso 22, decían entonces los judíos: ¿se ha de matar a sí mismo? Ándale. Sí, si se quiere suicidar, no, bueno, pues ese sí es pecado, Y los hijos de Abraham, pues no podemos ir al Hades donde a los que se suicidan los mandan. Eso es lo que están pensando. Si piensa suicidarse, ese sí que es un gran pecado, decía. Y no podríamos ir donde él estaría, porque nosotros como buenos judíos no podemos ir allá porque somos hijos de Abraham. Fíjese la discusión. Los hijos de Abraham no podemos ir. Llegará un momento cuando le habrán de decir, en los sermones siguientes, le habrán de decir: nosotros somos hijos de Abraham. Jesús les dijo: vosotros de vuestro padre el diablo sois, porque las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Abraham, vuestro padre, no buscaría matarme, y ustedes sí quieren matarme. O sea, fue un encuentro violento, que yo quiero que usted lo asimile, porque si usted va a enseñar a otros la fe para que reciban a Cristo, usted tiene que saber todos estos antecedentes, porque hay cada escapismo. No, yo amo mucho a Dios, mi Padre Dios, aunque fastidiosos. Mi Padre Dios y Jesucristo, ¿qué dónde lo pones? Bueno, pues yo con el Padre tengo. El Padre dijo, Jesús dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Cualquiera que vaya al Padre por su cuenta propia, el Padre le dice: no te puedo recibir, ve con mi Hijo Jesús. Alabado sea Dios, porque todo lo puso debajo de sus pies. Pero vea usted en qué basaban su seguridad. Somos consanguíneos de Abraham. O sea, el clásico charolazo, ¿verdad? No sabes quién soy. Si nada, soy hijo de Abraham. Abraham no podía pagar los pecados de nadie. Y en eso se basaban, en ese error de interpretación, se basaban para no sentirse pecadores. No hay cosa peor que alguien no se sienta pecador, porque es negar la versión que el Hijo de Dios tiene. Y de ese modo, si él se va a suicidar y nosotros somos hijos de Abraham, no tenemos por qué creer en él, y no debe ser pecado no creer en él. ¿Ve el razonamiento? Su incredulidad y atrevimiento los iba deslizando a su perdición eterna. Cuidemos nuestro atrevimiento, no sea que nos vayamos deslizando hacia nuestra perdición eterna. Y en su desinterés por las cosas eternas, hicieron conjeturas para burlarse. Y dijo: no, quizá no se va a suicidar, porque pues no creo, ¿verdad? A lo mejor se va a ir a los esparcidos de Israel que están allá entre los griegos. A lo mejor va a ir a gustar a los otros hijos de Israel en otras tierras. No, quizás se quiere ir a los gentiles para enseñarles. Pero si lo hubieran oído con atención, no tendrían por qué especular. Les había dicho: iré al que me envió.
No les he dicho que se iba a ir por otras partes del mundo. No ponían cuidado en sus palabras. ¿Sabe por qué? Porque no tenían interés en su persona. Jesús no les interesaba. Y cuando el Señor Jesús no le interesa a la gente, no le pone cuidado. Pero está caminando muy cerquita de la perdición. Ahora es más, decían, si se va a los gentiles, pues ¿a qué va? ¿Acaso los gentiles le habrán de creer? Si aquí no le creemos, pues mucho menos le van a creer los gentiles. Sin embargo, los siglos han desmentido ese razonamiento. ¿Acaso los gentiles le habrán de creer? Y yo digo, sí, señores, miles y miles de gentiles le hemos creído al Hijo de Dios. Alabado sea su nombre. Y le seguiremos creyendo muchos. Y de nuestra patria y del mundo entero seguirán levantándose plegarias al Salvador del mundo. Alabado sea Dios. Porque Jesús es famosísimo. Jesús es famoso en toda la historia. Siendo creído. Y salvará a muchos todavía. Posiblemente quienes oigan este mensaje, porque esto se va a la radio también, algunos padezcan desinterés sobre la persona de Cristo y digan, es que no hay cómo creerle. ¿Saben que yo acepto que alguien diga es que no le puedo creer? Pero él puede cambiar ese desinterés en un entusiasmo vigoroso hacia su persona. Porque la salvación es un acto del poder de Dios. Así le sucedió a Saulo, que aunque decía que ya no podía castigar a Jesús porque Jesús estaba muerto, pero que se iba a desquitar desacreditando su nombre, dijo, había pensado hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Y el odio de Saulo se fue contra el nombre. Saulo era un hombre injurioso, perverso, que él mismo dijo, yo no debía ser apóstol de Cristo porque lo injurié mucho. Pero un día el Señor lo encontró en el camino. Lo derribó en tierra. Saulo llevaba credenciales judías, o sea, era un asunto oficial su persecución, porque llevaba cartas de Estado. Lo digo porque alguien me dijo que a poco iba a caballo. Y yo le dije, ¿qué? ¿Todavía no los inventaban o qué? Digo, pudiera ser cierto que todavía no inventaban los caballos. Y yo le dije, pero es que era un asunto de Estado. ¿Cómo crees que era un asunto de Estado? Iba a ir a pie por el desierto. Podía ser en camello, en dromedario, en mula y a caballo. Lo derribaron. Dije, para mí no tiene equivocación que lo bajaron del caballo. Alabado sea Dios. A muchos el Señor necesita bajarlo de su caballo. Alabado su nombre. Derribarlos. Derribar su soberbia y su orgullo. Y ese día, ¿quién eres, Señor? Porque le dijeron por su nombre, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Jesús de Nazaret, al que tú persigues. Alabado sea Dios. Y le creyó al Señor Jesús con todo su corazón. Y ya convertido, se convirtió en el predicador más audaz
entre los predicadores que haya habido en la historia del cristianismo. Con ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir. Gozosamente, y yo siempre he dicho, cuando Dios llama a un hombre al ministerio y le da una tarea, no se puede ir antes de que la termine. Eso de que se murió antes de tiempo, no, Señor. Si el Señor me dio un trabajo para que lo terminara en el 2040, pues será viejito, pero me va a hacer vivir hasta el 2040. Alabado sea Dios, porque es el Dios de la vida y el Todopoderoso. Quizá me retrasé en el trabajo porque no le puse el corazón. Y estoy diciendo que ya los años se me agotaron. No. Saulo, o ya Pablo, cuando estaba muy cerca de la ejecución, dijo: he acabado mi carrera. ¿Cómo siente usted esa satisfacción bonita? He acabado mi carrera con gozo. El ministerio que recibí del Señor Jesús, he llenado del Evangelio de Jesucristo desde Jerusalén hasta el Ilírico, hasta Yugoslavia. He dejado lleno y tapizado de Cristo Jesús en toda la tierra. Alabado sea Dios. Él sacó al nombre de Jesús fuera de las fronteras de Judea. Está prohibido. Los libros de historia mencionan de historia de ellos, algunos muy particulares, que estaba prohibido anunciar a Jesús fuera de Jerusalén. En Jerusalén y fuera menos. Nadie podía ir a anunciar a otra parte. Pero un día ese hombre bravucón salió con sus maletas y agarró el barco y se fue a los gentiles. Y Jesús empezó a ser famoso en la historia. En los caminos del mundo Jesús se hizo famoso. Alabado sea su nombre. ¿No es hermosa la historia de la redención? Y los caminos del mundo se llenaron de semilla. Y nacieron miles de iglesias en todas partes. Que yo lo he ilustrado en el sentido de que el diablo pensó: ya Jesús se fue, ya regresó a su padre, ya allá que se quede. De aquí ya no hay nada. Pero de repente le notifican al diablo, y eso lo digo yo a mi manera: ¿qué crees? Jesús tiene muchos hijos en la tierra. Alabado sea Dios. Y yo soy uno de sus hijos. Yo soy hijo de Dios. Qué susto llevó el diablo. Me alegra la victoria de Cristo, mi Salvador. Que Saulo. Porque usted no puede arriesgar una confesión si está batallando para tener ese interés en Cristo. Yo no lo estoy juzgando porque no tenga interés. Estoy pensando en la historia de un hombre. Cuando fue la transfiguración, Jesús llega a una aldea, a un rancho. Y ahí deja a 9 de los discípulos. Y se llevó a 3. A Pedro, a Juan y a Santiago. El círculo íntimo. Parecía nepotismo porque eran parientes. Soberanía de Dios. Y van al monte y se da la transfiguración. Y los hermanos, Pedro dice que ya tuvieron la visión de cuando Cristo vendría en su reino lleno de gloria. Dice, habiendo visto con nuestros propios ojos su venida. Oiga, habían tenido un cultazo esa noche los hermanos, ¿o no? De esos cultos que teníamos antes donde salía uno, pero ¿se acuerda, hermana? ¿Sí le tocó? Bueno, pues usted tiene 65 años, pues ya no le alcanzó.
Alabado sea Dios. Es que yo tengo alegría de veras. A mí me alegra hablar de estas cosas. Yo no me canso, yo lo disfruto. Me ayuda el Señor para ser siempre así. Y cuido eso, que nunca se me pierda la alegría de estar hablando del Hijo de Dios. Alabado sea su nombre. Porque le creo. Y lo admiro. Al siguiente día vienen de la montaña. Oiga, Jacobo, Pedro y Santiago venían pues todavía con aquella emoción espiritual. Habían visto a Elías y a Moisés. Habían oído las palabras del Padre: este es mi Hijo amado. Que llegaron a decir: ¿qué te parece si mejor ya no nos vamos de aquí, hacemos unas casitas? Bueno, es que con la emoción se pierde también mucha certeza de cosas, se pierden los pies por la bendición. La bendición también hace que se pierda a veces las ideas. Y acá abajo, yo dije, acá abajo estaban los 9, ya no hallaban la puerta. Porque se había corrido la voz que los discípulos de Jesús echaban demonios. Y cuando Jesús deja estos 9, había un hombre que tenía un hijo, donde el demonio trataba de matarlo, echarle a la lumbre o ahogarlo, y lo trastornaba. Cuando los discípulos llegaron ahí, la gente dijo: los discípulos son nuestra esperanza, los del camino de la fe son nuestra esperanza. No, póngale a ese nombre, ese título. Porque los del camino de la fe tienen que ser solución. Amén. Y ahora eso lo digo yo, que llegó el padre de aquel muchacho y le dijo: saben que mi hijo está poseído, pueden expulsarlo. Y que todos muy seguros se vieron y dijeron: ¿nos lo echamos, no? ¿O nos lo echamos? Pues no pudieron. El demonio hizo burla de ellos. No pudieron. Y la fe que el pobre hombre tenía se había ido a pique. Cuidado que nosotros destruyamos la fe de la gente. La poca fe que tienen. No de motivos para eso. Pues son ideas preciosas que hay que meterlas en el alma. Al contrario, no hay que quebrar la caña cascada. Alabado sea Dios. No hay que apagar el pabilo que humea. Se está extinguiendo. No haga que se extinga. Bien dijo de Jesús el profeta Isaías: no quebrará la caña cascada. ¿Por qué la vamos a quebrar nosotros? Debemos de tener compasión por la gente, porque son comprados por Cristo. Yo es la idea que tengo. Yo no puedo darme el lujo de maltratar a ningún creyente. Son mis consiervos, son redimidos. No significa consentir el pecado, pero significa cuidado con el maltrato. No lo quiebre. Pero volvamos. Y entonces estos habían quebrado la pobre fe que tenía. Y cuando Jesús llega, este hombre dijo: bueno, pues ahora sí no me queda más que Jesús como última esperanza. Y le dice: si puedes, echa el demonio de mi hijo. Y Jesús le dijo: pues si tú puedes también creer. O sea, un puedes por otro puedes. Qué interesante manera de hablar del Señor Jesús. Si puedes echarlo, pues si puedes creer. Y aquel hombre revisó su alma. La revisó, se metió hondo y no encontró fe. No halló manera de creer. Y haga de cuenta que le dijera: Señor, esculqué mi alma y solo encontré incredulidad. No hay cómo creer. Esto me la hicieron pedazos. Cuando llegaron yo creía algo, hoy no creo nada. Pero hizo una oración, una petición muy inteligente. Alguien dijo que investigó su alma
y no encontró fe para esa liberación. Que su corazón le dijo que era cierto, que no podía creer para esa maravilla. Y entonces el hombre hace una petición encantadora. Se declara insolvente, que no tiene fe, que tiene pura incredulidad. Y le dice, entonces ayuda a mi incredulidad. Alabado sea Dios. Ayuda a mi incredulidad, quítamela. Haz que esa fe nazca. Estoy atrapado en la desconfianza. Sácame de aquí. Se vale esa petición. Yo la recomiendo para aquellos que digan, no hallo cómo creerle. Por más que me digan, no puedo, no hallo, no sé cómo. Confiéseselo al Señor, dígale, ayuda a mi incredulidad. ¿Por qué no se lo dice esta mañana? Y a los que no aceptaron su ofrecimiento, se desligaría de ellos. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Nada tenemos que ver. Y otra vez los lleva a una situación sin escape. Pues ya que eran incorregibles, les dice, si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Que en griego significaría, como no han querido creer que yo soy, que soy lo que he dicho, no me han dado crédito. Han hecho burla, mirándome como alguien indigno de creerle. ¿Cómo han de ser perdonados? Si yo soy el que perdona. No los he persuadido porque ustedes no quieren ser persuadidos. Y les llamó, por así decirlo, perdedores incorregibles. El que no acepta a Cristo es un perdedor. Y buscando escape moral, fíjense lo que hacen. Cristo los ha encerrado y a un callejón sin salida, y estos pensando, ¿cómo le escapamos? ¿Cómo nos salimos de esto? ¿Cómo? Y ya sé. Dice, le vamos a preguntar, ¿tú quién eres? Tu expediente, ¿quién eres? Esperar una respuesta directa y se llevaron un chasco. Y en la manera como responde el Señor, deja evidencia que les contestó en un tono de disgusto, porque el Señor Jesús también tiene derecho a disgustarse con el rechazo, con las actitudes soberbias. Y les diría que quién soy. ¿Y sabe qué le dijo? El mismo que al principio les he dicho. Y una de las aclaraciones del griego era como decirles, ¿por qué tengo que seguir hablando con ustedes? Y se acabó la charla. No acabe usted la charla con el Señor Jesús. No haga que usted sea visto como alguien con quien no tiene sentido estar hablando del Evangelio. Yo he presentado este primer mensaje, que es la introducción de muchas cuestiones muy importantes que van a suceder. Guárdelas en su corazón, apréndalas estas cosas. Jesús dijo, el que no se arrepiente morirá en sus pecados. Y después de muerto no hay manera de quitarlos. No importa quién sea. Por eso he dicho, no importa que sea del hombre más santo, hombre. No importa que sean los hijos de Aarón o de Moisés. Acuérdese que los hijos de Aarón, Dios los mató. Por irreverentes. Porque pensaron, hoy es la hora de ir al perfume en el santuario. Pero hay que llevar brasas de allá del altar del sacrificio, porque son brasas consagradas, brasas santificadas. Y la idea fue,
Pues qué, brasas aquellas y brasas del fogón de aquí de la señora, pues da igual, son brasas. Y cogen brasas de esas. Y cuando ellos van entrando los mata. Y Dios le dice a Moisés, diles que para que aprendan a distinguir entre lo santo y lo profano. Amén. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Cómo siente su corazón, hermano? Maravilloso. El enemigo más grande de Cristo, el promotor más vigoroso. Tanto así que el 80% del cristianismo en el mundo es producto de Saulo. ¿Qué le parece? Que yo les he predicado 1 y 2 de Corintios, que ha sido una delicia. Vamos entonces, esta mañana, si alguno en su corazón revisa su alma y encuentra que en realidad no cree o que no le interesa, dígaselo al Señor. No sé qué me pasa, no tengo interés. Dígaselo. O no, este hombre no se lo dijo. Dijo, entonces, pues ayuda a mi incredulidad. ¿Qué te puedo decir? Soy un incrédulo consumado, no hallo nada, no hallo por qué creerte. Independientemente de la culpa de los demás, de los discípulos, no hallo yo por qué creerte a ti. Ayúdame. Y Jesús lo rescató. Y esa incredulidad se convirtió en fe. Y se vino el milagro. Cierre sus ojos. Dígale a Dios que sucedan estas cosas en la iglesia del Camino de la Fe. Que necesitamos que la gente crea y se convierta a Cristo Jesús. Esta mañana, si usted no es salvo o no es salva y quiere orar para que sea esta mañana esa hija de Dios o hijo de Dios, no tenga ningún temor. Yo también una noche fui así al altar y fui burlándome. Y Dios cambió mi burla en fe. Yo estoy feliz de estas enseñanzas del Hijo de Dios. Yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas. Y si usted le sigue, usted no puede ser una persona que anda en tinieblas. Conoce hacia dónde se dirige usted. Jesús dijo, mirad cómo oís. Si usted ha oído con interés, con cuidado, cada cosa que les he enseñado desde la palabra, si usted lo oyó así, le garantizo que sucederán cosas con usted. Si está distraído, si está pensando en otras cosas, no espere nada. Está establecido en la Escritura. Le agradezco a Dios que me haya hecho predicador de su Hijo. Privilegio de privilegios. Vamos a orar. Padre, yo te ruego, Señor, que bendigas a tus hijos ahora. Multiplica bendición, que ellos la vean, que sea notorio, como está escrito. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Por Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Gracias por acompañarnos en este mensaje de la palabra de Dios. El día de hoy hay muchas deficiencias en el creer en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 37 dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Y Lucas 14, 22 dice, aún hay lugar. Queremos que todos aquellos que escuchen el mensaje de la palabra de Dios sean gratamente bendecidos en el creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Si usted aún no le conoce, queremos invitarle a la Iglesia del Camino de la Fe, que estamos ubicados sobre la avenida Ruiz Cortines, en el número 221 Oriente, de la colonia Francisco Garza Sada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Estamos entre avenida Churubusco y Constituyentes de Nuevo León, en la acera norte. El teléfono de nuestra iglesia es el 81 83 79 90 60. Es para toda la familia.
Queremos decirle que usted es bienvenido a este canal de YouTube y que el Señor Jesucristo sea con usted.